¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta sección de este maravilloso programa, Unidos en el Amor de Cristo. Hoy estaremos hablando principalmente de algo que es muy importante para nosotros quienes incursionamos en el cristianismo, y este tema es la relevancia de la preparación teológica. Y bueno, para ello me permito presentar a dos pastores, compañeros. Uno de ellos lo conozco poco, pero el otro sí es bastante conocido. Bueno, ya les mencionaré por qué. Él es el pastor Samuel González, actualmente es decano del Seminario Teológico Reformado San Pablo, y él es el pastor Amado Vélez, plantador de la Iglesia Presbiteriana de México en Ciudad Juárez. Muy bien, pues es un placer tenerlos por aquí en este momento. Les saludamos y también esperamos que este tiempo sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan, tanto en Ciudad Juárez como en El Paso y hasta donde Internet nos haga llegar. Bienvenido, Pastor Amado. Muchas gracias, Pastor Miguel. Gracias por esta invitación. Muchas gracias por la invitación y vamos a estar aquí en comunicación. Perfecto. Gracias. Pues yo soy el pastor Miguel Ángel González, actualmente director del Seminario San Pablo, el Seminario Teológico Reformado San Pablo, con sede en Ciudad Juárez y parte del Paso, donde estamos preparando líderes para el ministerio pastoral. Y bueno, pues entrando en materia, a estos dos hermanos que precisamente han salido de la institución teológica mencionada, quiero aprovechar para preguntarles a ellos de manera personal, profesor y pastor Samuel, ¿cómo le ha impactado a usted la preparación teológica? ¿Qué es para usted la preparación teológica y cómo le ha impactado? Pues básicamente puedo decir que me ha impactado demasiado debido a que, aunque tenía cierto conocimiento desde niño haber estado en la iglesia, no era suficiente el conocimiento comparado con lo que es la institución teológica. Realmente el conocimiento era un poco más limitado y para las tareas que se tienen que hacer luego es necesario un poco más de estudio y ver áreas que no se pueden ver a veces en una escuela dominical o en escuelas que te puedan dar de clases. Entonces sí ha impactado demasiado. Considero que sí es muy necesario estar estudiando la preparación, porque eso ayuda en la formación de cada uno de nosotros y nos ayuda a poder mejorar en las áreas que tenemos responsabilidades a veces. Claro, claro, gracias. Y muchas gracias. Yo sé que es muy importante esto que desde niños pues se nos haya inculcado, para quienes han tenido el privilegio, pero para quienes hemos ido caminando, pues una vida no dentro del cristianismo resulta un poco complicado. Sin embargo, el Señor llega un momento en el que nos rescata y nos pone justamente en sus caminos, en sus proyectos. Y le pregunto al pastor Amado Vélez, en su trayectoria de vida aquí en la frontera, pues él ha estado trabajando durante mucho tiempo en la industria maquiladora. ¿Qué fue lo que lo llevó, pastor, a incursionar en el mundo de la teología, a estudiar el seminario? ¿Qué le impulsó, habiendo otras carreras ahí? Había muchas carreras, estaba en las, ¿cómo se llama? Ingenierías, ¿verdad? Que pues, me motivaban porque era parte de mi trabajo. Pero cuando uno llega y conoce uno el Evangelio, cuando le presentan a uno del Evangelio y empieza uno a conocerlo, a vivirlo, ya no puede uno parar. Quiere uno conocer más y más y más. ¿Ah? Y pues me gustó mucho. Yo durante mucho tiempo fui religioso, llegaba a la iglesia, pero no entendía mucho sobre lo que era el Evangelio. Ya cuando el Señor me llamó y me explicaron, los pastores me explicaron bien qué era el Evangelio y sobre el Evangelio, yo sabía que había algo más, ¿verdad? Más aparte de la salvación a través de Cristo, sino el conocer más de a fondo lo que es ese sacrificio de Cristo en la cruz. Pues eso fue lo que me llamó un poquito más a aprender, a preparar, a estudiar, ¿verdad? Y pues por la gracia de Dios hay un seminario aquí cerca,
bueno, ahí en donde vivimos, hay un seminario cerca, en el cual fui invitado y pues me gustó, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención. Aparte del pastor en aquel entonces, el pastor Wilber fue el que me invitó a asistir al seminario. Y otro pastor que en paz descanse, el pastor Moisés Zapata, que ya en paz descanse en la gloria del Señor, él me retó y nos decía, un hombre que más sabe, mejor sirve. ¿Sí? Una cosa es saber y otra cosa es servir. Entonces, a veces pensamos que con tantito que sepamos podemos dar una clase, pero entre más aprende uno, más puede uno enseñar a las personas. Eso es lo que me ha motivado a continuar bueno, pues, siguiendo preparándome, ¿verdad? Porque pues el seminario no se acaba en los 4 años que uno estudia, sino continúa la carrera, sigue uno estudiando, sigue uno preparándose. Eso es lo que me ha motivado. Excelente, excelente, pastor Amado Vélez. Y bueno, este joven pastor y profesor del seminario, yo le preguntaría, ¿por qué y para qué estudiar teología? ¿De qué nos sirve a nosotros como cristianos? Sí, realmente en muchas ocasiones la gente se llega a preguntar eso, debido a que consideran, pues las matemáticas son importantes, la física es importante, pero se cuestionan por qué debería de estudiar teología, qué importancia tiene saber sobre Dios. Realmente como creyentes entendemos que dependemos totalmente de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que entender que sin Él nada podemos hacer. Y estudiar teología es necesario, ya que todo lo demás se rinde ante la teología. Cuando estudiamos de Dios y entendemos más de Él, que entendemos que no vamos a comprender todo lo que es Dios, porque es un ser que va más allá de nuestro conocimiento, lo que nosotros podemos tener de ideas. Realmente, entre más conozcamos a Dios, mejor vamos a tener una relación con Él. Entonces, como creyentes necesitamos tener un conocimiento de Dios. De hecho, lo primero que se nos enseña en el seminario es que todos tenemos un cierto conocimiento de Dios. No al mismo nivel que puede tener ya alguien que ya ha estudiado años o un pastor de más de 20 años, pero todos tenemos un cierto conocimiento de Dios. Lo que importa aquí es que necesitamos ir avanzando y necesitamos ir conociendo un poco más sobre Él. Correcto, me parece fabuloso. Ya sabemos que Dios se manifiesta de muchas maneras y una de las cosas que nos dice precisamente la palabra del Señor, pues es a través del conocimiento, ¿verdad? Si no, el pueblo se extravía. Pero ¿cómo podemos nosotros ligar el conocimiento teológico, la preparación de un seminario, con aquella línea, con aquella trayectoria que Jesús implantó en sus discípulos? ¿Acaso los discípulos tuvieron una preparación o solo el Señor los mandó y vayan y hagan solo discípulos? ¿Les dio alguna preparación? ¿Qué piensa usted, pastor Amado? Yo pienso que los preparó muy bien, ¿verdad? Duró 3 años con ellos, día y noche. No era como ahora que vamos a un seminario, por decirlo, 2, 3 horas, sino que la preparación de ellos fue muy extrema de estar todo el día y toda la noche con él, ver dónde dormía, dónde vivía, porque aparte la Biblia dice que no tenía dónde dormir, dónde descansar su cabeza. Entonces yo creo que ellos tuvieron una preparación muy extrema, muy fuerte, que eso nos ha permitido hasta la fecha seguir preparándonos, porque esa preparación que ellos tuvieron la han ido continuando a través de los siglos, a través de los años, a través de las generaciones, la cual ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días, en la cual nosotros tenemos que seguir preparando a más gente, ¿verdad? La teología es algo que no tiene un fin, digamos, de acabar, o sea, de que hasta aquí acabó. Las ingenierías sí llega a su límite hasta aquí, ya de aquí puede cambiar a otra materia X, pero en teología no se acaba. La teología sigue porque la palabra de Dios es extensa. Entonces yo creo que los primeros discípulos fue muy buena su preparación y además por el gran maestro, ¿verdad? El cual nos sigue preparando a nosotros hasta la fecha. Claro, claro. Excelente respuesta. Y esto nos lleva a pensar a nosotros, a analizar un poquito, sobre todo en el término teología, porque puede ser que algunos de nuestros escuchas
tengan la dificultad y digan, pues ¿de qué están hablando los pastores ahí? Y ciertamente la teología pues es la ciencia que estudia a Dios, es sus decisiones, sus propósitos, su parte creativa, su parte de sustentación para la creación y pues obviamente hasta la conducción de la salvación. La teología es un amplio espectro de temas que podemos ver nosotros que están contenidos en la Escritura y que nos enseñan a ver quién es Dios, su carácter, su misericordia, su gracia, su justicia, todas esas aspectos importantes que la mayoría de la gente desconoce, pues vale la pena analizarlos desde una perspectiva de estudio, de educación. Y pues básicamente lo que entendemos nosotros es que es relevante el estudio de la teología, pero ¿cómo es que nosotros podemos impactar a la sociedad con el estudio teológico? Pastor Samuel, ¿de qué manera usted como teólogo puede impactar a la sociedad sin que solamente sea una área teórica, sino que vayamos a la práctica, como bien apuntaba el pastor Amado, el hecho de poder servir? ¿De qué me sirve a mí? ¿Cómo puedo impactar con el conocimiento teológico y no sea algo de oficina solamente? Por lo general, a veces pensamos que el evangelismo es nada más hablar a la gente, o a veces pensamos que es alguien que está en un gran estadio y empieza a hablarle a una gran multitud. Pero el evangelismo va más allá, también tiene que ver con las acciones. Jesús mismo lo dijo, no solamente era hablar o enseñar, sino que Él lo practicó. Parte de la enseñanza que tuvieron los discípulos fue que efectivamente Jesús los demostraba con sus acciones. No solamente eran las palabras que cualquier fariseo o cualquier otro estudioso de esa época podía decir, sino que lo llevaba a la práctica. Nosotros como creyentes necesitamos también que no quedarnos con la idea de que solamente es estudiar y ya, sino que, como se nos enseña muchas veces, la mejor manera de aprender es enseñárselo a alguien más, o que esa enseñanza se ponga en práctica. Estudiamos teología para tener un conocimiento de Dios y para poder servir mejor a las personas. A veces pensamos que no es suficiente nada más hablar, porque como pastores luego tenemos que dar consuelo a personas, luego tenemos que... Correcto. Ciertas situaciones que con palabras no son suficientes, pero es parte de estudiar teología, entender quién es Dios para poder entendernos quiénes somos nosotros y así poder ayudar mejor a la sociedad, ya que pues al final de cuentas Dios también nos ha llamado a servir a la gente. No solamente estudiarlo, sino que lo que hemos enseñado, lo que aprendemos y lo que enseñamos, lo podemos llevar a la práctica y pues podamos realmente servir a aquellas personas que nos rodean. Claro, es correcto. Si solamente nosotros concluimos en estudiar, en prepararnos, pero no aplicamos esa preparación, esa adquisición de conocimiento, corremos el riesgo de pues desperdiciar o haber desperdiciado ese tiempo, ¿verdad? Que es tan valioso. Algunos aspectos que como pastores en la preparación podemos nosotros enfrentar definitivamente son los obstáculos. En la Biblia todo mundo conocemos, quien está detrás de la pantalla también conoce una de las historias más impactantes en la Escritura, es el enfrentamiento de David con Goliat, un gigante, algo que era pues prácticamente imposible para algunos de los que estaban ahí enfrentarlo y derribarlo. Para nosotros como creyentes, ir más allá, obviamente hoy tenemos muchos obstáculos que pudieran de alguna manera tratar de obstruir nuestra preparación. Puede ser que la falta de tiempo que decimos nosotros inventamos, las mismas usos malos de la tecnología, el exceso de ocio, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos pudieran estorbarnos a los líderes, a quienes aspiramos a ser pastores preparados para poder contribuir en no prepararnos? ¿Cuáles serían los obstáculos, Pastor Amado? Yo creo que uno de los principales obstáculos que tenemos es nuestra visión limitada. ¿Sí? Tenemos una visión limitada a lo temporal. Entonces, a veces nos fijamos nomás en lo temporal y no vemos lo eterno. Y a veces eso nos limita en nuestra preparación,
porque a lo mejor yo me preparo para vivir hoy o mañana, o a lo mejor hasta una semana, pero mi preparación no debe ser limitada a un tiempo, sino debe ser limitada para siempre. El problema de nosotros es que queremos todo allá, ¿sí? Y a veces eso nos limita también. Hay muchas limitaciones. Yo creo que la especial limitación que tenemos somos nosotros mismos, porque nosotros mismos no ponemos nuestra mirada en aquel que es eterno, sino ponemos nuestros ojos en nosotros, que somos temporales, y eso nos prepara nomás para hacer cosas temporales. Claro. Entonces, cuando tú haces cosas temporales, pues es eso precisamente, que va a pasar una temporada y ya cambia, entonces no te preparas para estar continuamente o seguir un ritmo continuo. Por decirlo así, tú tienes un horario de vida, ¿sí? Te levantas a tal hora, comes, haces esto, haces lo otro y se acabó el día. Pero no estás pensando en qué va a pasar dentro de un año, dentro de 2 años. Entonces, mientras nosotros nomás veamos las cosas por tiempos, por temporadas, eso es lo que nos limita. Claro. Y el mayor limitante somos nosotros mismos. Desafortunadamente, tengo que darte la razón, pastor. Los mayores obstáculos que encontramos nosotros, pues prácticamente es en nosotros mismos. Por eso, quienes nos estén escuchando deben saber que la verdad somos nosotros la mayor parte de los que obstaculizamos. Los tiempos de preparación están ahí, el mandato de preparación está ahí. Yo quiero recordarles algo que enfrentaron los discípulos de la iglesia primitiva. Estamos hablando de Pedro y de Juan. Ambos habían hecho un bien, fíjense, habían hecho un bien de haber curado a un cojo en una de las puertas del templo. Obviamente esto levantó una serie de controversias sobre quiénes estaban a cargo en ese entonces de la educación teológica, que eran la línea sacerdotal. Pero previamente Pedro había hecho una predicación del Evangelio donde más de 5,000 personas se convirtieron al Evangelio, y de alguna manera esto no solo les dio la autoridad, sino también la valentía para llevar a cabo el proyecto que Jesús les había encargado. Bueno, todo el mundo sabe la historia de Hechos en el capítulo 4, donde ellos son llevados ante el Sanedrín, que estaba compuesto por todas las líneas sacerdotales que estaban ahí, más algunas partes políticas, religiosas de la época, y son enjuiciados en ese momento precisamente por haber hecho algo bueno. Paro aquí nada más para mencionar que esto era de los primeros obstáculos que presentaban aquellos hombres que habían sido preparados por nuestro Señor Jesucristo. Solo que el Sanedrín, o quienes estaban ahí a cargo de las legislaciones, no se habían percatado de que ellos realmente habían sido preparados por Jesús, y hasta qué punto habían sido preparados por Jesús y hasta qué punto el Espíritu del Señor estaba con ellos. Porque ellos los nombran como personas del vulgo, o sea, personas que no tenían una capacitación teológica. Sin embargo, a Jesús no se le pasó nada, a nuestro Señor no se le pasa nada, y esto es precisamente lo que Él hace con ese equipo antes de enviarlos a la comisión que todavía el día de hoy ustedes y yo tenemos, y todo aquel que esté escuchando como cristiano, como creyente, todavía tenemos vigente esa comisión por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Samuel, ¿qué recomendaciones haría usted para aquellos líderes que están batallando con esta situación de la preparación? ¿Cómo llevar a una iglesia a la excelencia de lo que es la educación teológica, la preparación de sermones? ¿Qué recomendación les hace usted como maestro? Pues primero que nada hay que entender que Dios, si Dios te llama, Dios te capacita. Entonces, como dice el pastor Amado, en muchas ocasiones nosotros mismos somos los que nos ponemos esos límites o tendemos a decir no puedo hacerlo cuando realmente ya tenemos esa preparación. Lo que pasa aquí en muchas ocasiones puede ser por el tiempo, puede ser por varios problemas que podamos tener,
Y como decía el hermano, a veces nos olvidamos que es Dios quien nos ayuda a nosotros. Y es Dios quien tiene control de todas las cosas. Simplemente que ya sea por nuestra mente no pasa eso y lo olvidamos. Pero realmente si alguien quiere servir bien en su iglesia y si realmente necesitan avanzar, pues tiene que estudiar. Si no leemos la Biblia, si no estamos en contacto con Dios, pues va a ser muy difícil que podamos lograr realmente hacer un estudio sobre Él o tratar de estudiar en un seminario o en algún diplomado, porque necesitamos tener esa comunicación con Él. Entonces, primero, cuando hablamos de la educación en la iglesia, tenemos que entender que necesitamos estar lo mejor preparados para poder dar unas clases que realmente les sirvan a las personas. Claro. Ya que en muchas ocasiones tal vez tengamos las buenas intenciones, pero no estamos bien preparados y a veces podemos enseñar algo que está incorrecto y la gente pues no sabe que eso estaba mal y se van con una idea equivocada cuando es nuestro deber tratar de hacer lo mejor posible que esté dentro de nuestras manos para poder tratar de enseñar lo que es correcto y que la gente se vaya realmente edificada y no simplemente estar hablando, porque esa es la otra situación. Muchas veces en las iglesias cometemos el error de buscar una mejor enseñanza, pero no nos concentramos en que los maestros realmente estén preparados. Y eso es lo que puede provocar. Puedes tener el mejor libro para dar clases, pero si el maestro no está preparado en lo que va a dar, pues no va a ser fácil que él pueda realmente dar la enseñanza que es correcta. Entonces es necesario prepararse, estar bien espiritualmente, tener una vida devocional. Y yo creo que eso básicamente es lo principal. Claro. Una última pregunta por las cuestiones de los tiempos. Pastor Amado, esta preparación teológica, esta educación acerca de Dios, de quién soy yo incluso, abarca esa parte, cómo puedo servir, ¿será útil solamente para aquellos que aspiran al pastorado o qué piensa usted, pastor? No, yo pienso que la preparación es útil para cualquier persona que quiera conocer de Cristo. Debe de acercarse a un lugar donde te enseñen una doctrina limpia, ¿verdad? Ahorita hay muchas corrientes doctrinales, entonces cualquiera te puede enseñar cualquier cosa, pero hay que acercarse a cualquiera que conozca a Cristo y quiere conocer más de Él. Puede empezar desde su casa, leyendo la Biblia. Con eso, leyendo la Biblia y estudiando la Biblia es suficiente, pero necesitamos a veces un poquito más de conocimiento, más de apoyo. Hay gente que el Espíritu Santo ha preparado en ciertos temas en los cuales tenemos que profundizar un poco más. Pero con el solo hecho de estudiar la Biblia podemos prepararnos. Ahí está la propuesta, la invitación por parte de nuestros pastores, amigos, que de alguna manera pues han estado en contacto con la educación, en la preparación. Hay esfuerzos, tenemos gigantes, tenemos adversidades, pero todo esto pues básicamente lo enfrentamos y al vencerlo no estamos solos, está Jesús con nosotros. Él lo prometió, recordando esa parte tan maravillosa del acompañamiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos hace fuertes. Nosotros solo ponemos una parte mínima, a decir verdad. Sin embargo, esa parte mínima es esencial para que podamos tener una preparación teológica para servir con más ahínco, con más ganas, porque es ahí donde se ve la entrega, es ahí donde se ve el amor por la iglesia. Así que, pues quisiera, por último, preguntarle al pastor Samuel, profesor, si hay alguna recomendación, hay algún lugar que usted sugiera donde se puedan preparar. Actualmente en Ciudad Juárez tenemos el Seminario Reformado San Pablo. Justamente como decía el pastor, a veces por situaciones de trabajo, principalmente los que son de Juárez saben cómo es esto, de que muchas veces el tiempo de trabajo es amplio y no te da tiempo para hacer una carrera. Actualmente el Seminario San Pablo tiene su módulo virtual y justamente el programa que nosotros manejamos es nada más lunes, miércoles y viernes.
Y es justamente con ese motivo, para que las personas que tengan otros trabajos o tengan otras responsabilidades también puedan estudiar el seminario. Es un formato un poco más sencillo, pero ha ayudado mucho, principalmente en la plantación en Ciudad Juárez. Varios pastores han salido de este seminario y eso sería básicamente la recomendación. Si alguien está interesado en estudiar teología o está interesado en tener un poco más de conocimiento, el Seminario San Pablo es una opción para ellos. Muy bien, nos puede encontrar en Facebook, en Internet, en Google, y ahí puede tener alguna información. Seminario Teológico Reformado San Pablo. Seminario Teológico Reformado San Pablo, una institución que tiene 25 años preparando líderes en excelencia en cuanto al servicio de la pastoralia en la iglesia, así como también a personas que son líderes que incursionan, que también sirven con mucho gusto, con muchas ganas en lo que es el área de educación y también en la copastoralia para el buen servicio y desarrollo de la iglesia. Hermanos y hermanas, es un placer poder atender esta situación en Unidos por Cristo, unidos en el amor de Cristo. Esto coadyuva para que nosotros nos mantengamos unidos como iglesia ante tanta adversidad que vemos nosotros en la sociedad. Nos levantamos y vemos puras malas noticias. Definitivamente la buena noticia está sembrada en nuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cultivar esa buena noticia en el desarrollo de una buena educación teológica. Por eso les invitamos nosotros, a ti, hermano, hermana, que estás del otro lado de la pantalla y que tienes esa adversidad enfrente, tienes bastante tiempo. Nosotros te invitamos que busques un lugar donde puedas tener una preparación. La palabra del Señor nos dice que su pueblo pereció precisamente por falta de conocimiento, y el conocimiento, recordemos que es cultivable. Somos vasijas de barro, ciertamente, pero en nosotros le ha placido al Señor sembrar la semilla del Evangelio. Nos corresponde a nosotros poder cultivarla y seguir sembrándola. Que Dios les bendiga en este precioso día.